Yo voy a meter al tema de un poquito referenciar las emociones, cómo pueden tener pros y contras, ¿no? Igual si quieres ahí nos Adelante. vamos metiendo así ese tema de las emociones, pero Claro. investigué efectivamente una lista, que efectivamente ya sabes que no estamos muy de acuerdo con que haya listas, así que no sean totalitarias, pero una lista acerca de efectivamente de los pros de las emociones y enseguida las contras, ¿no? Los pros de las emociones son que las emociones nos ayudan a comunicarnos con los demás, expresando nuestros sentimientos, necesidades y deseos. Nos motivan a actuar, perseguir nuestras metas y resolver problemas. Nos permiten disfrutar de la vida, experimentando alegría, satisfacción y placer. Nos hacen más empáticos, comprensivos y solidarios con los que nos rodean. Nos protegen de amenazas, activando respuestas de alerta, defensa y escape. Nos fortalecen el sistema inmune, reduciendo el riesgo de enfermedades. Nos facilitan el sueño, aliviando el estrés y la ansiedad. No sé si quieres hasta ahí, ahorita que tengas alguna opinión que tengas al respecto para ya después decir las contras. Sí, bueno, mira, me voy a adelantar un poquito, no a decir las contras, pero sí, tratar de llegar a esta parte de las emociones, entendiéndolas cuando las sabemos manejar, pues obviamente nos van a generar todo esto que acabas de comentar. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas las emociones son esas reacciones que tenemos a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿no? Que eso del sentimiento y la emoción también es un debate ahí si el sentimiento provoca emociones o las emociones sentimientos, si el pensamiento provoca emociones o las emociones provocan sentimientos. Pero el debate se termina cuando decimos, pues ambos, ajá. Tanto las emociones pueden provocar nuevos pensamientos como los pensamientos pueden generar reacciones emocionales y lo mismo con los sentimientos. ¿A qué voy? A que ahorita que vengas con las consecuencias, por decirlo de alguna manera, negativas, es porque no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? Y entonces nos van a llevar a esas situaciones que hemos platicado, ¿no? Cuando las llevamos al extremo, incluso la emoción de la alegría. Algunos autores la manejan como la emoción positiva y las otras como emociones negativas, incluso hasta la alegría como emoción positiva nos puede llevar a algo negativo si nos ponemos eufóricos, ¿no? Claro. Adelante. Sí, y por aquí nos dice también que las contras, ajá, los pros y las contras de las emociones, las cosas negativas, digamos, podrían ser que nos puede hacer perder el control, actuando de forma impulsiva, agresiva e irresponsable o irresponsable. Nos puede Sí. generar sufrimiento, provocando tristeza, culpa, vergüenza o miedo. Nos puede distorsionar la realidad, alterando nuestra percepción y memoria y juicio. Nos puede aislar de los demás, evitando el contacto, la intimidad y el apoyo social. Nos puede dañar el organismo, causando alteraciones fisiológicas, hormonales y nerviosas. Nos puede dificultar el descanso, impidiendo la relajación, el sueño y la recuperación, además de que nos puede hacer dependientes, buscando alivio en sustancias, conductas o personas nocivas. Muy bien. Ujú. Sí, definitivamente. ¿Por qué se da esto? Un libro que recomendamos por ahí, creo que en la primera, el podcast sobre emociones, era el que tenía que ver con la inteligencia emocional, ¿no? De Daniel Goleman. Él ahí nos explica muy bien esta parte de las emociones a nivel neurológico. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Normalmente, las emociones van a desencadenar dentro de nosotros reacciones químicas, ajá, y reacciones fisiológicas. Esas reacciones químicas fisiológicas pueden alterar al sistema nervioso central. Y una vez que se altera el sistema nervioso central, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Va a alterar a nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema circulatorio, etcétera. Así estamos relacionados. Por eso siempre esa primicia de mente y cuerpo, ¿no? Unidos. ¿Por qué? Pues porque el malestar de uno provoca el malestar del otro y viceversa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, pues si lo hablamos a nivel fisiológico, pues es un desencadenamiento de químicos, de reacciones bioquímicas que pueden vulnerar o alterar la corteza cerebral y las partes frontales del cerebro. ¿Y qué es esto? Pues que nos lleva a actuar de manera irracional, de manera inconsciente, y es cuando se viene todo esto que comentas, ¿no? Puedo actuar bien agresivo, puedo actuar bien impulsivo, atacar a alguien más, etcétera, ¿no? O por ejemplo, en la cuestión del miedo, me puedo paralizar por completo y puedo irme hacia una fobia, por ejemplo. Ajá. Una de las más clásicas, la aracnofobia, ¿no? Que si yo veo una araña aquí cerca, pues obviamente mi instinto de supervivencia hace que reaccione, se genera la emoción del miedo y entonces me alejo de esa araña o la mato, ajá, o le pido a alguien más, mátala por mí, ¿no? Porque yo no me acerco a las arañas, como sea, ajá. El punto está en que hay gente que lleva ese miedo a un grado extremo que lo convierte en pánico, en terror o en una fobia. ¿Qué significa esto de la fobia? Pues un temor o un miedo irracional. ¿Por qué? No porque yo tenga la araña ahí enfrente y me puede picar y efectivamente me puede pasar algo, sino porque el solo hecho de que otra persona ya esté hablando de arañas, yo ya siento que me están recorriendo en el cuerpo y empiezo a actuar como si la tuviera aquí enfrente y me puede picar y me puede pasar algo, ¿no? En el sentido
más básico del instinto de supervivencia. Ahora, si lo llevamos al plano psicológico, esta persona no nada más le puede tener miedo a una araña, por lo que representa que a lo mejor es tóxica el veneno y me genera reacciones fisiológicas, ¿no? Y que alteren mi salud, sino también en el aspecto, por ejemplo, en el psicoanálisis, ajá, se le puede dar un simbolismo a la araña, se solía manejar mucho este ejemplo, que tiene que ver con una situación fálica. Ajá. ¿Qué es esto? Que la podríamos asociar incluso, y aquí vienen las críticas fuertes hacia el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que podríamos relacionarla incluso hacia el órgano reproductor femenino, ajá, por ejemplo, que se ha comprobado que sí, pero no es lo único, ¿no? Las arañas no representan eso para todo mundo, obviamente no, pero para algunas personas podría ser, ajá. Y uno lo puede constatar en terapia, ajá, cuando tienen miedos irracionales, los van asociando o se va logrando que se asocien hacia el punto, hacia el objeto al que verdaderamente se le tiene un temor o generó algún conflicto o incluso un trauma, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Pero volviendo a las fobias, por ejemplo, es un miedo irracional, ¿por qué? Porque el solo hecho de verla en la tele, pues no me va a causar un daño físico, ¿no? Ajá, o por lo menos directamente no, y de momento no. Pero si yo me altero tanto psicológicamente y emocionalmente hablando, porque ya la estoy viendo ahí en la tele, ya me estoy sintiendo como si la tuviera aquí, pues verdaderamente eso puede pasar a una situación. Aquí ya, por ejemplo, podríamos hablar un poquito de los trastornos somatomorfos, ¿no? El trastorno de conversión, la somatización. ¿Por qué? Porque algo psicológico que me está generando ver una araña en la televisión y me generó tanto impacto, lo puedo convertir incluso en un síntoma físico. Ajá. Y ahí pues también es un buen tema para más adelante platicarlo, ¿no? Los trastornos de conversión, la somatización, son temas bien interesantes. Pero bueno, aquí detengo yo esta participación, colega. Sí, de hecho yo me estaba cuestionando, ahorita que estabas mencionando este tema, ¿no? Porque el tema de las arañas y demás ya se ha ido como que manejando, ¿no? Le llaman la terapia de afrontamiento y muchas veces ya Ujú. se está utilizando este asunto de los medios digitales, ¿no? Yo he sabido de gente que ya mediante la cuestión virtual ya te acercan a una araña como tal, a alguien que no soporta ver a las arañas y que efectivamente mediante la realidad virtual ya tú puedes así como que acercarte, ¿no? Un poco más. Pero a final de cuentas, pues todavía son procedimientos que están ahí en este ejercicio, ¿no? De ser, no sé si ya aceptados, a lo mejor ya son aceptados, según esto ya es un asunto de Sí, cognitivo-conductual, ¿no? exacto. Combinan ya Es, técnicas, ¿no? Ujú. es como una herramienta más que se está utilizando precisamente de una técnica cognitivo-conductual, que es la de aproximaciones sucesivas. Sí, sí. Entonces ahí como que uno poco a poquito, por ejemplo, ese tipo de corriente, bueno, de técnica, ajá, de herramientas cognitivo-conductuales se utilizan mucho precisamente para trabajar las fobias, ¿no? Las aproximaciones sucesivas, que es poco a poquito. Hay otra, pero es más agresiva y sí hay que tener mucho tiempo y mucha experiencia para saber si utilizarla, que es la de inundación. Ajá, esa es así, se le dice así porque es como si no sabes nadar, te aviento a la alberca y aprendes porque aprendes, ¿no? Pero pues igual y se ahoga la persona, ¿sale? Entonces, la técnica de inundación es bastante agresiva, pero se llega a utilizar, pero ya en situaciones así muy particulares y si uno dice, no, pues ya agoté los recursos, o yo sé que la personalidad de este individuo, de este paciente, se puede hacer esta técnica, ¿no? Pero la que tú mencionas es precisamente la de aproximaciones sucesivas y es bien interesante esa técnica.